porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, esa ceremonia, alguien me preguntó un día que si yo no sentía cierta nostalgia, porque quien recibió el camal fue Mireya Moscoso, la esposa del doctor Arnulfo Arias. Que se opuso al tratado. Entonces yo le dije, mire, habiendo conocido al general Torrijos, creo que la coyuntura en que se dio esa transición hubiera sido la que él hubiera soñado. Porque fíjese qué pasó ese día. La presidenta de Panamá era Mireya Moscoso, la esposa del adversario más importante que tenía Omar Torrijos y teníamos en ese proceso. El presidente de la asamblea era un indígena. Era un Enrique Garrido. Enrique Garrido. Y el dirigente máximo de la oposición era Martín Torrijos, su hijo. Nadie hubiera podido negar que había un proceso de transición en el país. O sea, son las cosas de la historia que cuando tú la miras en su correcta perspectiva, entonces tú comienzas a apreciar que la verdad material, si tú la entiendes bien, te da lecciones importantes. El guiño que nos dio la historia ese día a todos. Bien. En el campo internacional, Fernando, no hay la menor duda de que una de las noticias que en nuestra América ha tenido un impacto ha sido la condena en Ecuador del vicepresidente Glass. Jorge Glass, al cual el expresidente Correa, que se encuentra en nuestro país, declaró hace unas horas que era el primer preso político de alto nivel de su movimiento en el intento por derrocar la Alianza País. O sea, el movimiento de él. El movimiento que dirige el Correa. Y en eso hay un montón de... El señor Lenin Moreno se ha convertido en el máximo enemigo de quien lo llevó al poder. Así que cuando ustedes miren sus aliados, sepa con quién se acuesta. Aquí, quien empujó en el tramo final de la campaña, quien le metió el hombro a esa campaña fue el propio Correa. El propio Correa, exactamente. Para que no nos engañemos. El machi. Sí, él fue el que realmente hizo posible el triunfo del señor Lenín Moreno, que estaba perdiendo. Y mire cómo le paga este señor. Desmantelando todo el proceso que estaba en desarrollo. Bueno, eso está ocurriendo. Mientras en Honduras, recuerde cómo quedó la votación final. 42-98 a favor del presidente actual y quien busca la reelección, y 41-38 a la oposición. Esos son los números, unos 60 de diferencia. Recuerde que se revertió una tendencia que con el 70% tenía la oposición con 5%. Aparecieron misteriosamente 200 y tantos mil votos hechos en los cuarteles. Esto es un golpe a la vieja usanza. A la vieja estilo. A la vieja usanza. Y todavía hoy no se sabe quién es el presidente oficialmente. El Tribunal Supremo no se ha atrevido y ahora la oposición está llamando a una movilización mientras América Latina le vuelve la espalda. Porque se trata aquí de un problema. Los grandes medios, los grandes intereses, como se trata de un golpe de derecha, ahí no hay problema. Lo dejan andarse. Por esto mismo, en ese mismo país, tumbaron a Zelaya cuando intentó la reelección, ¿te recuerdas? ¿No? Cosas de la historia, por eso hay que mirar la historia en su justa perspectiva. Bueno, y Juan Orlando Hernández va a estar hoy aquí en Panamá. Así, vamos a ver, además él es un hombre de hablar así suavecito, sí. Qué sé yo. Así mismo ya un poco gente que se ha llevado por los cachos. Bien, área de elecciones en Chile, de eso le vamos a hablar también en el próximo, pero yo quisiera detenerme a una cosa que ocurrió en los Estados Unidos, que fue la elección en Alabama. Me llama mucho la atención que el movimiento de mujeres en Panamá no haya sacado esta elección. Mire los números que le voy a dar. En Alabama se estaba discutiendo, lo que estaba en juego no era el Senado, un senador de los Estados Unidos. Estaba en juego la dignidad de la mujer. Wow. Y la lucha por respetar a las mujeres. Y sobre todo, darle una lección a los dirigentes, a los que usando el poder, ¿no? Mantienen el acoso y la pedofilia desde el poder. Pedofilia es los mayores... la aberración más grande del... teniendo sexo con menores. Y fíjese la lección que dieron las mujeres negras, las afroamericanas. El 98% de las mujeres negras votaron
para impedir que el señor Moore fuera senador. El mundo en general y en particular las mujeres norteamericanas le deben un homenaje a las mujeres negras afroamericanas del estado de Alabama. Un estado sometido, no se engañen lo que es, ahí es donde este señor Moore había dicho que Alabama era mejor cuando existía la esclavitud. ¿Sabe quién eran los esclavos? Los negros. Los negros. Entonces, estas mujeres salieron a votar masivamente y en una contundente mensaje, fíjense lo que lograron. Sin embargo, las mujeres blancas de ese mismo estado, 2/3 de ellas votaron con el señor Moore, a pesar de que más de la mitad de ellas sabían, o por lo menos habían indicado, que consideraban creíbles las acusaciones de pedofilia contra el señor Moore. Entonces le debemos, porque no es una victoria solamente para los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos, una victoria para el movimiento femenino del mundo. Y en materia de la lucha por los derechos femeninos, todos debemos ser feministas, todos. Los hombres que se la tiran de más hombres deberán ser más feministas en el sentido de devolverle a la mujer todos los derechos. Cuando digo todos, todos en igualdad. Bueno, ahí se dio una elección importantísima, quizás la elección más seria que en las últimas décadas se ha dado en los Estados Unidos y que ha replanteado ahora la probabilidad de que los demócratas en estados muy parecidos puedan reconquistar. Recuerda que en las elecciones del 18, 1/3 del Senado va a elecciones y la totalidad de la Cámara. Pero en el 18, solo 9 republicanos van a competir. Entonces, el tercio, que son 30 y tantos, la mayoría son demócratas que deberían reelegirse y de los 9 deben por lo menos ganar 3 para tener mayoría. 2 diría yo que es el mínimo. O sea que hay planteado ya una nueva estrategia en los Estados Unidos mientras el presidente se encuentra acosado y acusado por lo mismo, no por lo mismo, sino por acoso sexual. Y negaba que él había conocido a las víctimas y ayer le comenzaron a presentar fotos de él con las víctimas que decía no conocer. Hay una situación muy grave en los Estados Unidos que lo ha aislado a los Estados Unidos del mundo. Entonces yo quisiera, ojalá las mujeres panameñas que se militan en los partidos políticos hicieran un pronunciamiento sobre esto que le estoy señalando, porque yo creo que el movimiento femenino, las mujeres de nuestro país, deben salir al rescate de los principales problemas, porque la mujer en Panamá también es víctima del acoso. Por supuesto. También es víctima de la discriminación, en todo sentido, por ser mujer. Fíjese que en este país, ser joven, ser mujer y ser indígena es una condición sine qua non de ser extremadamente pobre. Y ser mujer y de ser de la clase media es estar siempre subordinada en términos salariales por debajo de hombres con menos preparación, pero con más salarios. Y para que la mujer vaya a la vida política, entonces sufre porque la mujer tiene que trabajar en el hogar, tiene que trabajar fuera, ¿no? ¿Sí? Y cuando se mete a la vida política es sometida a los más crueles escarnios. Mire lo que hizo el presidente, intentó hacer el presidente Trump con la senadora Nueva York. ¿Se acuerda que se los conté ayer? Cuando decía que ella era capaz de hacer cualquier cosa por conseguir apoyo, dinero. Cuando usted le dice eso a una mujer, sus implicaciones son exactamente sexuales, de que se puede vender por dinero. Entonces hay una falta de respeto en general frente a la mujer. Y por eso yo hago énfasis en esto que pasó en Alabama y mi elogio, mi aprecio a esa mujer de Alabama, afroamericana, que ha sido a lo largo de la historia humillada, ultrajada y vejada por blancos y algunas veces por negros. De manera que mi respaldo a eso que ocurrió allá. Mientras se habla ya de un proceso negociador en Corea del Norte, no está muy claro, porque allá mismo salían otros oficiales de gobierno de los Estados Unidos a dejar nuevamente en entredicho lo que dijo el canciller de los Estados Unidos. Yo creo que el señor Tillerson debería estar considerando ya retirarse. Retirarse. Este no es un juego para él, está haciendo el ridículo. Como le señalaba a Guillermo, ayer hubo una cumbre importante en Turquía. Esto que hizo el presidente Trump, algo que está reconocido, pero esa imprudencia de estar haciendo cosas indebidas, no es porque Israel no se merezca
tenga Jerusalén. Eso no es lo que está en discusión. Ni que, para mí, Israel tiene el derecho a vivir en paz y a tener a Jerusalén como su capital. Igual que Palestina tiene el derecho a tener su Estado y a tener una parte de Jerusalén. Pero esto es un proceso negociador, está en desarrollo. Cuando él toma esta decisión, lo que ha hecho es unir al mundo árabe contra él, y el mundo árabe pidió allí la capital de Jerusalén. De manera que estamos frente a una situación innecesaria y que pone en peligro. Y fíjese lo que han dicho los musulmanes, particularmente los palestinos. Descartamos a los Estados Unidos como mediador, una de las fuerzas políticas más importantes del mundo, y que estaba comprometida en el proceso negociador. El señor Trump ha hecho un retroceso en esto. Esto es peligroso. A nosotros nos gustaría ver a los Estados Unidos siendo un actor importante en todos los escenarios del mundo, pero con el respeto a los países. ¿Sí? Por ejemplo, el señor Trump ha insultado a México. Y como le decía, en Venezuela, para ellos Maduro es un incidente, no hay una intención realmente de luchar por la democracia. Si no hay democracia en los Estados Unidos, ¿cómo pueden transmitirlo a nosotros? Bien. En el mundo en general, vamos terminando el año 17 con una especie de enjambre en que los poderes se han multiplicado y tenemos en Asia a un Xi Jinping fuerte, una Corea del Norte con capacidad nuclear, un Japón cada vez más achicado, un Duterte en Filipinas muy agresivo y de mucha popularidad, un Putin que se ha convertido en el dirigente de más efectividad mundial, una Angela Merkel sometida a una discusión interna, pero sigue siendo ella el alma de Europa, una España en el proceso final de una confrontación sin entender los dirigentes qué deben hacer, una Inglaterra dividida y sometida a un proceso que la metió Cameron por un mal cálculo político, y una América Latina entre la rubia y la morena. Estamos en un mundo altamente complicado y que tenemos que aprender a navegar en ese mundo. Al regreso hablemos un poco sobre el mundito de nosotros, que es el que importa, Panamá. Eso. Temas nacionales en víspera de que se devele los nombres de estos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hay un montón de cosas pululando alrededor de la actualidad. Uno, toda esta presión que hay sobre Carlos Dubois y sus declaraciones de que Odebrecht está participando en licitaciones, pero si ganan, él las saca. Lo que acaba de decir el licenciado Carrillo de chambonerías hechas por la propia Corte Suprema. Y el ambiente revuelto de fin de año y de ya entrar en el año político. Estimados televidentes, fíjense, desde hace un par de días estamos actuando. La convivencia nacional es el funcionamiento de la justicia. Pero aquí cada maestro cree tener un librito y entender la justicia. Entonces, escuchando al abogado Carlos Carrillo y conversando con él antes de que entrara a tu entrevista, sin que él tenga ninguna responsabilidad sobre lo que yo voy a decir, sino porque son de mi exclusiva responsabilidad. He notado, por ejemplo, gente con intereses muy particulares solicitándole al tribunal cosas que legalmente no puede hacer, al tribunal electoral. A la Corte tomando decisiones sobre casos que ya prescribieron, el caso de Martinelli. Entonces yo quisiera hacerle una reflexión sobre eso, pero antes, permítame leerle el comunicado del Tribunal Electoral, que sobre él voy a hacerle un análisis de todo esto lo que está pasando. Recibí de nuestro amigo Humberto Castillo el siguiente comunicado del Tribunal Electoral. Con relación a la solicitud hecha al Tribunal Electoral para que haga públicas las declaraciones juradas que mantiene de los candidatos o partidos políticos sobre las donaciones recibidas para el financiamiento de sus campañas en las elecciones pasadas, reiteramos que, primero, el Tribunal Electoral ha estado cumpliendo al 100% con todas las normas de transparencia exigidas por la Ley 6 del 2002
y por la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información en sus informes trimestrales, tal como lo señala. 2. Esta información siempre ha estado disponible para el Ministerio Público y el órgano judicial con base en la norma del Código Electoral vigente al momento en que fue entregada. Hasta la fecha se ha dado acceso a dicha información por requerimiento de la Procuraduría General de la República en el año 2009 y de una de las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público en el año 2017 en las investigaciones específicas en las que se ha requerido. Sigue diciendo el Tribunal Electoral, no hay ni en la ley de transparencia ni en la Constitución política ninguna norma que permita a los magistrados desconocer la confidencialidad impuesta sobre esta información por el Código Electoral vigente a la fecha en que fue entregada, toda vez que la Ley 29 del 2007, que es la que rige el proceso electoral para la campaña del 2019, agrego yo, que reformó el Código Electoral para dar transparencia en materia de donaciones a las campañas, no tiene efecto retroactivo en este tema. Por lo tanto, instamos al Ministerio Público a requerir la información tal como lo ha hecho en el pasado cuando sus investigaciones así lo meritan. 4. El Tribunal Electoral está plenamente comprometido con la defensa de los principios democráticos y con la justicia electoral de lo normado por la Constitución política y la ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Usted ha visto gente pidiéndole al Tribunal Electoral que entregue una cosa que no puede entregar. Los magistrados del Tribunal Electoral, de acuerdo a la ley vigente para las elecciones pasadas, no puede hacer pública, porque así lo estableció la ley, las declaraciones sobre el financiamiento de la campaña de los partidos ni de los candidatos. Solo lo puede hacer a requerimiento de la justicia. Eso está señalado en la ley. Entonces, ¿por qué insisten en tratar de que el Tribunal Electoral viole la ley? Aquí hay un comunicado muy claro sobre eso. Ahora hay una nueva legislación, entonces hay nuevas normas. Entonces no le estemos pidiendo peras al olmo y creando situaciones para producir un nivel de inestabilidad en instituciones a las cuales tenemos que tener un nivel de confianza. Fíjese lo que usted señalaba con las declaraciones del señor Carlos Dubois, actual gerente de Tocumen S.A. Mire lo que dice el señor Carlos Dubois. Aparece en primera plana del periódico La Prensa de hoy. No lo tengo a mano si no se lo hubiera leído. Él dice, en el caso de Odebrecht, que si Odebrecht se presenta a la licitación, él las descartará. Yo quiero recordarle al señor Carlos Dubois, con todo el aprecio que le tengo, que él debe leerse la norma jurídica. Hay un acuerdo del Consejo de Gabinete que no tiene mandato de ley, pero tiene autoridad administrativa, que ponía a Odebrecht le impedía salir nuevamente a licitación hasta que arreglara su problema interno con el Ministerio Público. Bien, mi estimado Carlos Dubois, el 9 de noviembre hubo una audiencia de homologación en la que la Fiscalía del Ministerio Público sustenta ante un juez de garantía el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y el Ministerio Público que le permitió a la Procuradora General de la Nación tener toda la información correspondiente al caso de Odebrecht que branjaba Brasil. Y en ese acuerdo se establece una multa y dentro de la multa, en calendario de pago, se establece que Odebrecht podrá licitar en Panamá. Eso está amparado en la ley y en los tratados internacionales, don Carlos Dubois. Usted no tiene autoridad para decidir, porque así lo quiera la prensa o alguien, si Odebrecht debe o no participar. Eso ya está decidido. Si no, ¿cómo va a pagar la multa? Eso está en los acuerdos firmados, homologados y aprobados y que ya están funcionando. ¿No? Fíjese usted, le digo estas cosas porque si no comenzamos a respetar la ley, entonces cada cual hace lo que da la gana, pues entonces vivimos en la anarquía. Este caso en particular, hay mucha gente aquí que usted puede tener cualquier sentimiento contra Odebrecht. Fíjese qué pasó en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Odebrecht fue llevado a un acuerdo extrajudicial, así como aquí, condenado a pagar una multa y está licitando. Porque si no, ¿cómo va a pagar? A ver, en Brasil,
Todas las compañías, incluyendo Odebrecht, pueden licitar porque tienen 23 años para pagar 2.030 millones de dólares. Aquí tiene una multa creo que de 210 millones de dólares. Y para poder pagarla tiene que tener, Odebrecht Panamá tiene que tener. Entonces, ¿por qué dice eso? Claro, yo entiendo que él se siente presionado porque ha sido mencionado, pero eso es otra cosa que se tiene que resolver. Y yo quiero llamar la atención a esto, porque si una empresa colabora con la justicia y hay un acuerdo, esa empresa, llámese Odebrecht o llámese como sea, puede seguir licitando en el país. Vamos a estar claros en eso. Esas son las reglas del juego. No estamos interpretando ahora lo que no podemos hacer. Le planteo otro caso. La Corte Suprema de Justicia, en varias sentencias, ha determinado que cuando un caso prescribe ya se terminó la investigación. Es el caso que pasó, un tribunal decidió esto en el caso de Mirachi. ¿Se acuerdan? Se prescribió y ya, se acabó. Si usted no tiene el caso, se acabó ahí. En el caso de los pinchazos telefónicos, prescribió en junio. Ya, se acabó. Ah, no. Por encima de hecho jurídico, la Corte emite una acción cuando ella misma ha dicho lo contrario y se contradice. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene eso? Jurídicamente, y no soy abogado, pero no se requiere ser abogado para leer con un nivel de comprensión. ¿Qué sentido tiene eso si usted tiene otros casos? Usted está diciendo que Martinelli estaba acusado de robo, qué sé yo. Los pinchazos telefónicos, igual que el caso de los indultos, no juegan absolutamente nada en el caso del presidente Martinelli. Pero insistimos porque más que privar la ley, priva la intención política. Ese es el problema que tenemos. Entonces aquí cuando no nos gusta algo, queremos interpretar la ley o inventamos la ética. Yo quiero recordarle a la gente que en la sociedad, en el colectivo que se llama la República de Panamá, la norma jurídica, la ley, la Constitución y los tratados internacionales firmados por la República de Panamá constituyen la ética y la moral de ese momento. Si usted la quiere cambiar, cambiemos la ley y la Constitución. Pero no podemos tener una ética para cada caso de acuerdo a mi conveniencia, si no, imagínense en qué nivel de anarquía viviremos. Yo no puedo pensar, por ejemplo, que usted crea que una madre o una mujer que se separa, un hombre que se separa, no se puede casar porque usted considera que eso no es ético. La ley está normada, la ley norma nuestras relaciones. Y es por eso que en las sociedades regidas por la justicia de los hombres, las normas que se infringen son las normas que nosotros tenemos, las leyes que creamos nosotros. Si queremos tener una mejor sociedad y usted cree que la ley no lo es, entonces tenemos que hacer un esfuerzo, usted tiene que hacer un esfuerzo para tomarse el poder y transformar la ley. O impulsar un movimiento para reformar la Constitución. Pero no podemos a cada instante estar cambiando las normas. Fíjese una cosa que la mayoría de los panameños desconocen. He visto muchas acusaciones contra la Procuraduría General de la Nación con respecto a que no investiga lo que se está diciendo de Odebrecht. Bien, usted sabe, le pregunto, que el expediente de Odebrecht fue pasado de la fiscal que está atendiendo el caso a la Corte Suprema de Justicia. Si usted no lo sabe, bueno, eso es así. Como consecuencia, la Procuraduría General de la Nación, a través de sus fiscalías correspondientes, no puede hacer ninguna acción hasta que ese expediente vuelva a sus manos. No puede. Y si lo hace es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hombre, que la Corte Suprema de Justicia decida lo que tenga que decidir con respecto a la ampliación y ojalá le dé la ampliación para saber lo que está ocurriendo. Porque todos los días se está filtrando información que algunas veces es correcta, algunas veces es incorrecta y algunas veces, la mayoría, es una intención en fondo política para provocar un debate o confundirlo a usted. Entonces, por eso me preocupa lo que está ocurriendo, porque estamos cayendo en la anarquía. Entonces, achacamos cosas sin entenderlo. Nosotros no podemos pretender que si ya la Corte tiene una decisión que ha tomado históricamente, hoy se aparezca con otra. Yo no puedo entender, por ejemplo, que una auditoría no tenga el contradictorio. Es decir, si la tesis es que yo me robé algo
tiene que haber la tesis que demuestre, que diga lo contrario. Si yo no me lo robé, mis argumentos deben estar a la auditoría, pero aquí se hacen auditorías sin el contradictorio. Entonces eso no es una auditoría forense. Y eso dificulta el trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público está haciendo otras investigaciones que se basan fundamentalmente en un principio, el principio de la colaboración efectiva, que está, fíjese que he escuchado a abogados hablar de esto y se olvidan que Panamá tiene firmado un tratado internacional de la lucha contra la corrupción, en que el tema de la colaboración efectiva o de la delación premiada es un tema importante para facilitar que los procesos que se llevan en el Ministerio Público tengan un ahorro procesal en tiempo y eficiencia que permita al Estado en primera instancia recuperar los bienes mal habidos y en segunda instancia aplicar justicia. Y prevalece ese criterio por encima de tener gente. Entonces, cuando estamos haciendo delaciones premiadas, el acuerdo que firma usted, sea usted empresario, político, individual, con el Ministerio Público, al amparo del sistema penal inquisitivo o al amparo del sistema penal acusatorio, ese amparo se lleva a un juez de garantías y el juez lo aprueba o lo desaprueba. No lo cambia. Y una vez que se apruebe, eso es lo que es. ¿Y qué se gana con eso? Bueno, se gana economía procesal, se gana recuperación de bienes, se gana reconocimiento, porque es que el acuerdo no es una impunidad. El acuerdo parte por el hecho que usted reconoce que se cometió un delito. Claro. Esa es la importancia de estas cosas. Pero como nosotros no queremos hablar de verdad de las cosas, sino que cada cual quiere hablar desde su turbina política, y yo veo aquí dirigentes políticos de los partidos dándose golpes de pecho de... Ayer veía un dirigente del PRD hablando sobre lo mal que está Colón. Hombre, usted hace 10 años estuvo en el Colón. ¿Qué hicieron, pues? ¿Por qué no resolvieron el problema? O toda la culpa se hace la Martinelli, ¿no? Entonces, cuando usted ve a un político hablando de honestidad y de corrupción, que ha sido parte de un proceso político donde también ha habido corrupción, entonces la gente, por eso que la gente no cree. Yo lo que le estoy diciendo es que debemos tener una reflexión, y se la voy a resumir. Nosotros hemos hecho ajustes importantes en nuestra legislación penal, y por eso hay el sistema penal acusatorio, que es más garantista, pero este país tiene la única característica de tener dos sistemas. Además, dos sistemas, uno de los cuales es una violación a la Constitución. Pero para resolver uno de esos problemas de falta de equidad constitucional, se creó la ley de febrero del 17 de este año para permitir que en el sistema penal inquisitorio se pudieran llegar a acuerdos para acelerar los procesos y poder recuperar bienes para el Estado que fueron mal habidos. Porque ya en el sistema penal acusatorio este tipo de acuerdos se pueden realizar, como se los explicó aquí Carlos Carrillo. Entonces, lo que quiero plantear es lo siguiente, tanto a fiscales como a jueces, pero más que nada a usted que nos está escuchando. No se deje llevar por estos que están tuiteando, que en la mayoría de las veces lo hacen al margen del conocimiento de la técnica jurídica y de los hechos reales. Y menos por los periódicos que con agendas muy prefabricadas, o medios de comunicación, puedo hacerlo más plural, porque cuando hablo de los periódicos debe ser el periódico La Prensa, que es especialista. Los abogados del periódico La Prensa debieron filtrar esta información antes de ponerla al aire. Porque ¿qué le estamos diciendo al mundo? Que en Panamá existe un sistema de colaboración efectiva, pero si a mí no me gusta, yo lo denuncio. ¿De qué estamos hablando? La colaboración efectiva, entre otras cosas, tiene la característica de la confidenciabilidad. Vaya usted a los Estados Unidos a pedir que le den una información sobre un acuerdo de acuerdo de pena. Que usted llegue con un fiscal para decir se lo van a dar. Porque eso es confidencial. ¿Y cuál es la intención de eso? Hombre, tener el pez chiquito para agarrar el pez grande o tener un pez grande para recuperar los bienes del Estado. Esa es la filosofía. Pero aquí la gente cree que lo que es correcto es poner a la gente presa. La corrupción, la lucha contra la corrupción tiene que ser llevada a otro nivel.
Y para eso se requiere que los partidos políticos y también aquellos que hablan de la sociedad civil, que le gusta violar los derechos de los demás cuando son sus adversarios, pero gritan cuando le tocan los de ellos. Aquí nosotros, yo recuerdo cuando a Magali Castillo, por ejemplo, al profesor Bernal lo llevaron una vez a Washington, yo fui uno de los primeros que salí a defender, si ellos tienen el derecho de, y le decían que eran antipatrióticos. No, la lucha por los derechos civiles es para todos, no es para el enemigo y para el adversario. Y la justicia la tenemos que respetar. Y para que queremos opinar, primero estudiemos lo que está ocurriendo, porque estamos opinando sin pensar. Entonces yo veo gente escribiendo esto, sí, hay que poner preso. ¿Por qué tenemos que dejar que otra empresa, aquí va a haber empresas que van a hacer llamadas a capítulo, pero una vez que se resuelve ese problema, tienen que seguir. Es como, por ejemplo, si yo encuentro que en un banco se hizo un mal manejo de unos fondos y voy a cerrar el banco. No. Lo que tiene que hacer el banco es hacer las correcciones y pagar la multa correspondiente. Y no podemos destruir el sistema económico. Pero el que comete el delito tiene que ser sometido a ese proceso. Y si colabora con la justicia, tiene que tener un reconocimiento. Eso está a nivel internacional. Yo les leí aquí los acuerdos que se llegaron con el Deutsche Bank, ¿se acuerdan? Con la Volkswagen, con la Monsanto, con las tabacaleras que son expertas en el chantaje y en las conductas irregulares y en las mentiras. Y siguen trabajando. Porque ese sistema existe en otros países, lo aplican, aquí se está aplicando y debemos entenderlo. Y le quiero hacer un llamado al señor Carlos Dubois. Usted no puede estar haciendo esas aseveraciones así. ¿Qué pasa mañana si hay otras empresas? Pues le va a cerrar la puerta a otras empresas. Yo le puedo asegurar que la mayoría de las empresas internacionales que están trabajando en este país han tenido casos procesales en otros lados del mundo. Como si nos pregunten Impregilo, FCC, para darle algunos nombres. ¿Por qué? Porque eso es lo usual que está ocurriendo. Lo que hay que de nosotros tener claro cuáles son las normas jurídicas. Y si ustedes están diciendo cosas que después van a violar, están debilitando el sistema y están debilitando la capacidad del Ministerio Público para tomar decisiones jurídicas a las cuales nosotros queremos que se... Por eso yo soy a favor, estimados televidentes, que la Corte le dé la ampliación a la Procuraduría para que termine las investigaciones de Odebrecht y pasar la página para otro lado. O sea, pasar la página para decir, no olvidarlo, no, tomar las medidas y los correctivos necesarios para entrar a las discusiones que al panameño de fondo le interesan. Hago un llamado a la señora Procuradora, porque estas cosas tenemos que añadirle, y a la Corte Suprema de Justicia, y hago un llamado al presidente de la República que le llame la atención a sus funcionarios públicos. Un funcionario público no puede estar emitiendo y tomando decisiones al margen de la ley. Un funcionario público solo puede hacer, mi querido amigo Dubois, lo que la ley le ordena. No puede hacer más nada que eso. Así es.